con nosotros el buen amigo y pastor Prudencio Rivera, mi amigo y mi hermano, que ciertamente todos los martes a esta hora viene cargado con una palabra de Dios para bendecir nuestras vidas y para tocar nuestros corazones. Y te pido de favor que te mantengas ahí, porque Dios no ha terminado contigo. Él tiene una poderosa palabra para ti. Quiere seguir añadiendo a lo que ya ha estado Dios dándote en esta mañana, herramientas y toda la cosa. Esto no se ha acabado. Todavía hay palabra de Dios para ti. Y qué bueno que ya el pastor Prudencio se integra con nosotros luego de unos días disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. Óigame, los pastores trabajan y duro, y ciertamente el pastor Prudencio Rivera tomó un tiempo de tranquilidad, de espacio con su familia, y ya lo tenemos nuevamente con nosotros. Pastor, te extrañamos y qué bueno que nuevamente regresas para compartir la palabra. Bienvenido, pastor. Amén, gracias. Igualmente, Pastor Jesús Semidey, nos alegramos mucho poder estar reintegrados aquí, ¿verdad? Nuevamente en el programa. Damos gracias a Dios por este tiempo de espacio de vacaciones que lo necesitábamos después y en medio de esta pandemia. Así que gozoso de estar nuevamente en el programa, y gracias por esta oportunidad que nos da para poder seguir compartiendo la palabra del Señor en este precioso día. Adelante, pastor, adelante con la palabra. Pues le pedimos a todos los hermanos y hermanas que por favor busquemos el libro de los jueces, capítulo 6, versículo del 1 al 12. Jueces, capítulo 6, versículo del 1 al 12. Vamos a estar compartiendo con ustedes la historia de Gedeón. Le anticipo desde ya que obviamente por ser un poco extensa, vamos a dividirla en dos pedazos. Primera parte hoy y el próximo martes, con el favor de Dios mediante, pues terminaremos con la segunda parte. Vamos a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, y lee así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langosta, o sea, de saltamontes. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que oprimían, y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a otros dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiaser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando, limpiando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y ese es el tema de hoy: guerrero y guerrera valiente, el Señor está contigo. Tengamos una breve palabra de oración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos
Gracias, Dios amado, por la oportunidad que tú nos das de reintegrarnos al programa Te Hablemos. Y te pedimos, Dios, que la palabra que tú has puesto en nuestro corazón sea de bendición para todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta hora y que podrán sintonizarnos también posteriormente de manera grabada. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y a ti damos gloria y honra. Amén. Amén, amén, Señor. Gedeón, como muchos o la gran mayoría de nosotros sabe, pues es el cuarto juez en el tiempo de los jueces. Y en el versículo 1 de este capítulo 6, los israelitas habían hecho lo malo delante de Jehová, como muy bien expresa el texto bíblico, habían levantado altar a Baal, a imagen a Acera, le habían dado la espalda a Jehová. Por 7 años los madianitas le tenían el guante en la cara a los israelitas. Los tenían de abuso, de punching bag, como decimos en el Spanglish. Después de los 7 años de estrechez económica, número perfecto de Dios, la cosa toma otro giro. El proceso que estamos atravesando, hermanos y hermanas que nos escuchan, compañeros y compañeras en el ministerio, es temporero, tiene su tiempo de caducidad. Aún en medio de la adversidad, nosotros podemos dar testimonio del Dios fiel que ha sido bueno y siempre ha hecho provisión en medio de su pueblo para su gloria y su honra. Con nosotros en Puerto Rico y también en otros países que nos escuchan, con los huracanes, terremotos, pandemia, que es a nivel global, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, como dice el texto bíblico. La situación de Israel era una tan crítica que tuvieron que esconderse en los cerros, en las cuevas y lugares difíciles de alcanzar. Sencillamente huyeron de los madianitas, amalecitas y la gente de Oriente saqueaban las pocas cosechas que sembraban los israelitas. Le llevaban las cosechas y destruían todo. Se llevaban los animales y dejaban a los israelitas sin comida, que es una de las primeras necesidades básicas de cada uno de nosotros. Al igual que beber agua, como decía nuestro hermano Semidey y también la pastora que estaba hablando sobre el tema. La versículo número 6 nos dice que por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas necesidades y miserias. Pero después de 7 años le pidieron la ayuda al Señor. Hay que orar. No hay que esperar 7 años. Hay que orar desde ya, porque Dios es la fuente verdadera. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Hay que clamar a Dios y pedirle al Señor misericordia y gracia que nos acompañe a nosotros hoy, mañana y siempre. Hay una situación crítica en Puerto Rico, en Estados Unidos y el mundo, que se llama la pandemia, lo cual necesitamos orar y clamar a Dios. Dios restaura y creemos que en este tiempo es un tiempo de renovación espiritual para Dios derramar ese nuevo avivamiento espiritual que tanto anhelamos, que tanto necesitamos, que tanto esperamos para la gloria y la honra del Señor. En el versículo 7 es clave y también es poderoso. Cuando clamaron a Jehová, Dios respondió. Dios responde al clamor de sus hijos y de sus hijas. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Tenemos que clamar al Señor en todo tiempo. Él es la única, verdadera y primera fuente que nosotros debemos de ir. En el versículo 8 podemos ver que los hijos de Israel clamaban a Jehová para que los librara de los madianitas y Dios le envía un profeta. Así dice el Señor: yo los saqué de Egipto, donde vivían como esclavos, y los libré de Egipto y también de todos los que los oprimían, y les di la tierra que viven ahora, pero no me obedecieron. Necesitamos obedecer al Señor. No es que seamos perfectos, ninguno de nosotros lo es,
Todos hemos pecado, como dice el texto bíblico en Romanos 3:23. Somos salvos por la gracia del Señor, pero necesitamos obedecer a Dios, obedecer al Señor, porque la desobediencia a Dios trae consecuencias negativas en esta vida y en la vida venidera. En este relato, Israel lo vivió por 7 años, pero en medio de este cuadro de necesidad, Dios hace un llamado a Gedeón, el hijo menor de Joás, del clan de Abiezer, de la tribu de Manasés, la más pobre. En el versículo 12 dice, el ángel de Jehová le dice, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Así nos dice Dios a nosotros y así somos para Dios y así el Señor nos ve. Dios nos llama, nos ha llamado para hacer su voluntad, para servirle, para usarnos como instrumentos de Él, porque Él conoce como el diseñador, el Dios creador, el depósito y el potencial que ha depositado y ha puesto en medio de nuestras manos para la gloria y honra de su nombre. Escucha bien, compañero y compañera en el ministerio. El Señor está contigo. Hombre y mujer fuerte y valiente en el Señor, porque la diferencia está en el Señor. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Hay un llamado de Dios a Gedeón. Gedeón en su humanidad le hace preguntas al ángel porque tiene dudas, los por qué, los dónde, cuándo, cómo. En el versículo 13 y 14 lo podemos ver. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo, Jehová le dijo, ve con fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Es poderoso. Ve con tu fuerza, está diciéndole el Señor, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. En la Nueva Versión Internacional dice, yo soy quien te envía. El gran yo soy fue el que llamó y envió a Gedeón, y también lo hace con nosotros, en que nuestras fuerzas humanas se desgasten, aunque en ocasiones creemos que no podemos hacer, y verdaderamente en nuestra humanidad no lo podemos hacer. Tampoco Gedeón en su humanidad lo podía hacer, pero por el Dios que nos ha llamado a nosotros, nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, porque Él es quien llamó a Gedeón, quien nos ha llamado a nosotros, y ese llamado sigue vigente en el día de hoy, en medio de todas estas adversidades que estamos pasando, porque tienen su caducidad y su tiempo, y Dios nos llama a brillar en medio de este proceso. Es poderoso. Nosotros podemos identificarnos con Gedeón. Hay veces que nos podemos preguntar, ¿con cuántos miembros nos quedaremos en el rebaño después de esta pandemia, cuando todo se normalice? No lo sabemos. Gedeón tampoco lo sabía, pero se quedó con un grupo pequeño y Dios hizo milagros y prodigios y vieron la gloria de Dios manifestada en ese remanente fiel. Hay veces que podemos preguntarlo, ¿se cumplirá la visión de Dios? Si Dios habló y nos mantenemos fieles a Él, se cumplirá para la gloria y honra de Dios. En el versículo 15 vienen las excusas de Gedeón. Al igualmente nosotros también le ponemos excusas a Dios. Y Gedeón dice, ¿cómo hacerlo si mi clan es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia? Humanamente era imposible, pero para Dios no hay nada imposible, porque toda la gloria y toda la honra es del Señor. No se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Dios. Tú y yo somos solamente instrumentos del Señor, que en sus manos Dios hace proeza para la gloria y honra del Señor. El Dios que promete es un Dios fiel,
que cumple sus promesas. Alabados el nombre del Señor. Es poderoso que en el versículo 6 dice, podrás hacerlo, le dice el Señor, porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas, derrotarás al enemigo. Alabado es el nombre del Señor. Nos podemos hacer las preguntas que queramos o que nos podamos imaginar, pero algo debemos tener claro en este día. Hay una encomienda de Dios para cada uno de nosotros y nosotras en este tiempo y todavía sigue vigente para la gloria de Dios. Vemos que Dios llamó a Gedeón para, número uno, poner la casa en orden y derribar altares, para que le creyera a Dios, para derribar al enemigo, para traer un tiempo de renovación y restauración donde hubo paz y provisión en un ambiente difícil después que Dios le dio la victoria que tocaremos la semana que viene. Ese llamado de Dios a nuestras vidas sigue vigente en el día de hoy para que cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, y Dios nos quiere usar para su gloria y honra. Al igual que Gedeón, puedes decir, Dios, necesito una confirmación para saber que eres tú. Dios confirma su llamado y nos ha confirmado a nosotros en diversidad de ocasiones. Y a Gedeón se lo confirmó y Gedeón respondió y le pidió señales primero. Lo podemos ver en los versículos del 16 al 21, que veré solamente el 16 y 17. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Es saludable pedir confirmación a Dios. Gedeón lo hizo en varias ocasiones. Dios le dio señales o confirmaciones y consume con fuego la ofrenda o sacrificio que Gedeón preparó. Y Dios le da instrucciones. Pon tu casa en orden. Tenemos que poner nuestra vida en orden, nuestra familia, la iglesia, alineado al corazón del Señor. En el versículo 25 dice, tomó un toro del padre de 7 años y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre y el árbol sagrado. Corta la imagen de acera. Dios le está dando instrucciones para que derribara los altares que había en su hogar. Hay que decidir poner nuestra vida en orden, nuestra casa, y derrumbar altares que no son de Dios y tampoco son Dios. Son todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida y Dios no comparte ni su gloria con nadie y el primado nuestro debe ser para el Señor. En el versículo 26 vemos que construye un altar al Señor. Construir el altar a Dios en nuestro corazón es importante. Darle el primado a Dios, creerle a Dios, obedecerle, hablar con el Señor, meternos en su palabra, adorarle, servirle. En el versículo 26 al 31 podemos ver que Gedeón obedeció a Dios de noche, aceptó el reto, pero el pueblo, su gente, lo quería matar. Porque vamos a enfrentar oposición, aún en medio del proceso, aún en nuestra casa, aún de gente cercana, como le pasó a Gedeón. Pero en los versículos 30 al 31 vemos que el padre de Gedeón lo defiende y dice, si Baal es Dios, que se defienda él mismo. O sea, no necesita la intervención, si él es verdadero Dios, del pueblo. Y eso salvó a Gedeón y Dios se glorificó. Cuando obedecemos a Dios, nuestro Padre Celestial nos defiende a cada uno de nosotros. En la obediencia a Dios hay bendición. Y podemos ver que Gedeón le pidió más señales. Lo vemos en Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40, que dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho,
he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare otra vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dios se lo confirmó de adelante para atrás y de atrás para adelante, de que verdaderamente Dios le estaba llamando y que Dios era, aleluya, el que lo iba a usar para la gloria y la honra del Señor. Dios le reconfirmó en diversidad de ocasiones, y en esta ocasión lo hizo para adelante y para atrás, porque Gedeón necesitaba esa confirmación de parte del Señor, y Dios lo hizo para su gloria y honra. Pastor y pastora que me escucha, Dios nos llamó y lo confirmó de diversas formas y maneras. Y hoy nos vuelve a recordar que fue Él quien nos llamó al santo ministerio. El proceso que estamos viviendo es parte del propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios no se ha cancelado. Hay diversidad de situaciones que podemos estar enfrentando todos y todas, pero Dios está con nosotros como el Dios que nos llamó. Guerrero y guerrera del Señor, el Señor está contigo y nos dará la victoria para su gloria y honra. Recobra fuerzas en Dios y confía en el Dios fiel que nos ha llamado. Que así nos ayude el Señor, y continuamos la semana que viene, luego que nosotros oremos en este momento. Oramos, pastor. Sí, adelante, adelante, claro que sí, pastor, adelante. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos alabanza y adoración y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor amado, de poder compartir tu palabra con pastores, pastoras, con candidatos al ministerio, pero también con personas, hermanos y hermanas en la fe que nos escuchan. Te pedimos, Dios, que esta palabra sea el aliento, Señor amado, para tú reafirmar el llamado al ministerio, y que todos y todas podamos recobrar nuevas fuerzas en ti, confiar de que eres tú quien nos ha llamado, que lo que parece imposible para nosotros, como parecía para Gedeón, tú lo haces posible, porque tú eres el Dios que operas la obra en medio de tu reino, porque la obra es tuya y nosotros solamente somos instrumentos. Renueva la fuerza, Dios, endereza aquellas áreas en nuestra vida que puedan estar torcidas, y sé tú usándonos en este tiempo para la gloria y la honra tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Pastor, ciertamente hay varios mensajes de gente que ha recibido esta palabra de esta mañana y que ciertamente han dicho esta palabra es para mí. Por ejemplo, Ada López de Chile nos dice: la obediencia nos da la victoria. También Ada nos dice: gracias por tu palabra, gracias a Dios por tu palabra, es verdad. En Morales nos dice: amén, Dios bendiga a todos los pastores y las pastoras. Tengo también por acá a la amiga Gualesca Vega Jiménez que nos dice: se mide y tremendo programa y palabra de Dios. Dios está dando palabras de ánimo y de renovación. Madeleine Rodríguez nos dice: aleluya. En Morales nos dice: hermosa palabra. Carmen Arroyo nos dice: amén, la obediencia trae bendición. La pastora Omaira Magnami nos dice: Dios de pacto y de señales. Amén. La pastora Viviana Ochoa nos dice: poderosa palabra, amén, la recibo en el nombre del Señor. También Carmen Arroyo nos dice: gracias por esta hermosa palabra.
Ciertamente, pastor, los hermanos y las hermanas, todo el mundo que ciertamente conectado con nosotros han recibido esta palabra. Y qué bueno, pastor, que Dios en su gracia nos permite disfrutar de una palabra tan poderosa como esta, que hace de este martes un martes especial, que donde Dios nos está diciendo, varón esforzado, varona esforzada, echa para adelante, Dios está con nosotros. Qué poderosa palabra, pastor, para un martes. Ciertamente Dios nos ha bendecido. Pastor Prudencio Rivera es pastor de la iglesia Discípulos de Cristo, allá en el barrio Candelario Arena, un Valle Verde, una iglesia hermosísima que ciertamente Dios nos ha permitido disfrutar de esta gente especial para la gloria de su nombre. Pastor, no quiero que finalicemos esta jornada sin que le puedas dar información a nuestros hermanos y amigos, pastores y pastoras, de cómo pueden accesar a tu ministerio, cómo pueden llegar hasta ti. Amén. Primero que nada, gracias nuevamente damos al Señor y a ti, Gemidei, por esta oportunidad, y damos gloria y honra al Señor, y gracias a los hermanos y hermanas. Con relación a cómo contactarnos, pues estamos, como tú dijiste, en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, el Valle Verde en Candelaria Arenas en Toa Baja, allí en la carretera 865, kilómetro 3.8. Estamos presencialmente los domingos en el culto. Igualmente nos puede accesar en la iglesia ICDC Valle Verde, y el teléfono de la iglesia es 787-784-6448, 787-784-6448, y también mi teléfono personal es 787-550-8333. Y un privilegio, ¿verdad?, pastoral. Saludamos a nuestra oveja Emma, que nos está, igualmente Moisés, que nos ven, están en Estados Unidos, y nos ven, Emma Morales, perdón, que nos ven en Estados Unidos, están por allá un tiempito, y esperamos ya en este año, a finales o a principios de año, que puedan regresar acá a Puerto Rico. Así que bendiciones. Qué bueno, pastor. Oye, hermano querido, sabes que te amamos, que de verdad tenerte, qué afortunados somos de que nosotros podamos ser tus amigos, chicos. De verdad que el Señor nos ha bendecido. Esa bendición es mía. El Señor nos ha bendecido para la gloria de su nombre. Así que, pastor, mi mejor abrazo, que tengas un excelente martes, y nos vemos entonces el próximo martes en una nueva edición de Mi Corazón a tu Corazón con el pastor Prudencio Rivera. Amén. Te bendiga. Un abrazo, pastor, un abrazo.